espacios. Entonces de pronto el reto de decir, ¿qué poder decir en Twitter, ¿no? ¿Qué poder escribir en Twitter? Y entonces al ver estas genialidades de locuacidad y de ingenio y de precisión para transmitir cosas de los diversos temas, ¿no? Desde el buenos días, Twitter, ya estamos aquí, hasta cuestiones del trabajo que tienen que ver con situaciones de contenido, con situaciones de posición política, y al escribir cómo te contestan los demás. Hace unos días teníamos una pequeña discusión que no duró más de 4 idas y venidas de respuestas, porque bueno, pues yo soy feminista y entonces hay temas que en términos de lenguaje, pues si una las defiende no puedes quedarte callada al escuchar, a leerlas en el Twitter, entonces las respondes, y cómo se dan este tipo de respuestas es algo muy interesante. No he tenido pues un troleo así rudo tampoco, que además toda esta jerga de lenguaje, por ejemplo un día escribí, ¿qué quiere decir estos cuadritos, rayitas, diagonalitas, qué es eso, no? Y entonces ya alguien me dijo, arte Twitter. Yo dije, wow, pues es realmente una cosa. Le pregunto a Razú, oye, fíjate que me llegó y me ponen ¿qué significa eso, no? Entonces es un diálogo, es un idioma, es una forma de transmitir, es una forma de conocer personas. Yo creo que para mí ha sido algo verdaderamente innovador. Me ha inyectado una visión distinta, y yo también diría que aquí la otra parte, la contraparte de todo esto, es decir, bueno, cuando empiezas a conocer a las personas con las que te identificas en Twitter, y entonces, por ejemplo, en el tema del trabajo sexual, que es un tema que nosotros hemos visto muchísimo, pues entonces en este asunto del Twitter conozco a la del cabaret, y empiezo a leer la visión que tiene sobre el tema del trabajo sexual, y a mí se me hace sumamente interesante una visión distinta del asunto del trabajo sexual que vale la pena conocer. Entonces yo le digo que me encantaría poder platicar con ella, y el encuentro con las personas en Twitter es un asunto verdaderamente interesante. A mí me ha gustado muchísimo estos encuentros, conocer, bueno, a Pepe Merino pues lo conozco porque escribe aquí, pero no teníamos la oportunidad, yo no había tenido la oportunidad de estar en contacto con él, y entonces decir que para mí es un asunto de pasar de las letras, pasar de los mensajes a tener una vinculación directa con las personas que vas conociendo, también es una parte sumamente interesante de este proceso. Hay algo que en términos de lo político, pues nosotros tenemos que revisar y tenemos que cuidar, porque tiene que ver con la imagen y con la atención que nosotros podemos dar al público, ¿no? De pronto estamos en estas mesas y estamos con los teléfonos cuando tenemos un auditorio, y digamos aquí estamos en un ambiente que nos entendemos, pero cuando estamos en términos de un público al que tú le estás dando un mensaje y acabas de dar un discursito, y esto apenas tuve oportunidad de pensarlo el día de antier, que estuvimos con Marta Tagle en una conferencia ante un grupo de vecinas, pero estábamos nosotras arriba y yo estaba mandando fotos del evento y estaba diciendo qué estábamos haciendo, pero las personas estaban allí, y lo reforcé el día de antier, eso fue antier que estuve en una reunión de participación ciudadana con las integrantes de los comités que nos pidieron que fuéramos a darles nuestra experiencia de cómo fue que hicimos la ley de participación ciudadana y cuáles fueron nuestras expectativas. Pues era un auditorito que estaba muy lleno y nosotros estábamos aquí, finalmente finalmente le tienes que poner 2 minutos de atención, y en términos de la cortesía política que le debes a tu auditorio, allí qué podemos hacer. Eso tiene que ver pues con un asunto de la imagen. Decir que para mí ha sido muy bueno, y para finalizar, pues he empezado a subir también los temas de la agenda legislativa que tengo, de las actividades en que estamos desarrollando, y esto de los mensajes y de transmitir esta información también le sirve a una como un recuento de lo que estás haciendo, porque en lo político a veces
haces y haces y haces y haces y estás involucrada en una reunión y en otra, y de pronto no es tan fácil llevar un recuento de lo que estás haciendo. Y pues sé que además esto es para un público específico todavía, que son las zonas urbanas donde fundamentalmente estamos. Y pues bueno, resumidamente mi experiencia Twitter. Gracias.